Nuevamente, iniciando esta semana en su compañía, les damos gracias por estar pendientes de escudriñar la palabra del Señor con nosotros. Y hoy vamos a hablar del advenimiento, dándole una secuencia a lo que hablamos la semana pasada acerca del movimiento adventista. Pero ese adventismo o advenimiento es un tema que trae la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 1, 7 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estas manifestaciones del apóstol Pedro, pues son las mismas manifestaciones que hacen hoy en día las personas. Unos fijando fechas y circunstancias de que Cristo ya va a llegar. Otros que ya llegó, otros que soy yo, ¿no? Dicen algunos por allá, no, es que como José Jesús Miranda. Pero igualmente, sí existe la promesa de la venida del Señor. Ahora, es importante que nosotros sepamos qué dice la Biblia acerca de ese advenimiento. ¿Sí o no, hermano Carlos Julio? Sí, mi hermano, queremos recordarles a nuestros hermanos, amigos y oyentes. La semana pasada hablamos varios programas acerca de el movimiento adventista. No hablamos de una iglesia en particular, sino el movimiento. Ok, bajo ese precepto, el movimiento adventista, pues en sus diferentes grupos religiosos, pues hablan acerca del advenimiento. De ahí viene esa palabra. Advenimiento lo que significa es segunda venida. Y usan obviamente ese término porque en el movimiento adventista, citábamos comenzando la serie la semana pasada, ¿quiénes fueron los que la promovieron? Recuerden que el primer adventista o que se autodenominó de ese grupo de advenimiento, de adventismo, había sido un bautista. La iglesia bautista existe todavía. De los bautistas sale este hombre que empieza a promover con respecto al tema del adventismo, que promovió que según la profecía del profeta Daniel de las 70 semanas, significaba que, como lo acabaste de decir, hermano, el Señor vendría en tal fecha. Entonces hicieron unas cuentas matemáticas, sabemos que quedaron muy mal porque eso no pasó. Posteriormente citaron otra fecha y también quedaron mal porque eso tampoco pasó. Luego, lo que decíamos con Elena de White, pero no sé si es White de blanco o lo que sea, sale del adventismo ella, pero ella ya dice, no, el adventismo no es verdad, ahora es ¿cómo es que ellos son los? Las 70 semanas Ok. y el sábado. Ella retoma el pensamiento de este personaje y dice, no, es que sí, él hizo las cuentas bien, pero el acontecimiento era distinto. En fin, la cuestión para que tengamos claro es que en ese pensamiento del adventismo se hacen unas cuentas que son erradas, porque cuando vamos a ver ahora, para hablar de este advenimiento de Jesús, hay unas declaraciones del Espíritu Santo muy concretas, que es que nadie sabe, no hay pistas, no hay señales, como algunos incluso toman Mateo 24 para decir que oiréis de guerras y rumores de guerras, miren el tiempo está cerca, porque habrán pestes, miren el COVID. No, eso es pura especulación religiosa y terrorismo religioso, porque de eso no es que habla la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Todo esto son doctrinas y añadiduras de los hombres. Pero entonces es cierto que hay una segunda venida. Vamos a mirar las características que nos revela.
el Nuevo Testamento específicamente, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, lo que debemos saber de ese advenimiento. Y una de las cosas que nos dice el pasaje y que acabaste de leer, hermano, es que los cielos y la tierra van a pasar con gran estruendo. Es curioso, hermano, porque ¿usted se acuerda cuál secta salió de los adventistas que van de dos en dos, de puerta en puerta? Los testigos de Jehová. Entonces, los adventistas y nosotros creemos lo que dice aquí la palabra de Dios, que la tierra va a ser destruida, que todo va a ser acabado en ese momento, en el advenimiento de Cristo. Pero de esta secta sale la otra secta que dice que no, que la tierra no va a ser destruida, contradiciendo la misma palabra de Dios cuando claramente nos dice que esto que tenemos hoy en día y que vemos como es los cielos, la tierra, van a ser destruidos, ya no con agua, sino ya ahora va a ser con fuego. Entonces, sigamos hablando, hermano, acerca de lo que el Espíritu Santo quiso que supiéramos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, para claridad de algún oyente nuevo que no conozca la iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo, cuando tú hablas que los adventistas y nosotros pensamos lo mismo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no es que haya, no es que haya varias iglesias que piensen lo mismo y entonces están bien. No, Dios estableció una sola iglesia. En esa sola iglesia, con una sola doctrina, que es la doctrina del propietario de la iglesia, o sea, de Cristo, establece claramente este tema, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no, de hecho ya, digamos, nadie sabe cuándo volverá el Señor. Y la Biblia dice que como en los días de Noé, que todo el mundo lo cogió desprevenido, porque todos andaban en su propio rollo, en sus propias ocupaciones, en sus propias juergas, y no quisieron atender la palabra del Señor. Muy bien. Entonces dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es un acontecimiento que pasará en la segunda venida de Jesucristo. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que estén vivos en ese momento y los que murieron se encontrarán nuevamente. Eso pasará cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Cuándo va a venir? No sabemos, pero va a pasar. Sí, una de las promesas o, digamos, razones por las cuales el apóstol Pablo da este mensaje es un mensaje de ánimo, de esperanza. Por eso dice allí que no queremos que ignoren. Dios no quiere que nosotros ignoremos en relación a dónde están aquellos que ya murieron en Cristo. ¿Por qué? Dice, para que no se entristezcan. Entonces, si nosotros sabemos dónde están aquellos que murieron en Cristo, por Cristo, fieles hasta última hora, si sabemos dónde están, pues entonces vamos a tener esa esperanza de cuando nosotros vayamos a su presencia, estar en compañía de ellos, por lo menos hasta el momento del juicio final. Lo otro que habla es de la resurrección, que así como Cristo resucitó, pues entonces Él también nos habrá de resucitar. ¿A quiénes? Pues a los que estemos inscritos en el libro de la vida, porque este mensaje tiene como propósito es darnos ánimo, consuelo, esperanza. Tranquilos, mire, todo va a mejorar, todo va a mejorar. Pero para que eso suceda, usted tiene que estar inscrito en el libro de la vida, usted tiene que ser perseverante en la fe, pero en la fe no de una doctrina, de una denominación, en la fe de nuestro Señor Jesucristo a través de su doctrina, de su iglesia, como bien decías ahora, hermano. Sí, señor. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo amado, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está diciendo, he cumplido la comisión que me dio Dios, y ahora solamente espero que Él vuelva por segunda vez. ¿A qué? Pues a reconocer la injusticia si he hecho algo para el Señor.
igual que les va a pasar a todos los que aman su venida. ¿Cuál venida? Pues la segunda venida de Cristo. No, no como vi en estos días en ese canal de televisión. Decía el reinado de Jesús durante 1000 años y la batalla que va a hacer con Satanás, que además ya sabemos que gana, decían ellos, ¿no? Entonces no sé para qué la batalla. Eh, y entonces Jesús va a venir y va a ser el rey y nos va a dar la oportunidad de vivir con el chévere en un mundo de justicia y de paz y de amor. Y no sé dónde sacan el cuento porque ese cuento no está en la Biblia. Lo que Dios dice es que hoy debemos ponernos a cuentas con el Señor porque de pronto hoy es el día de su segunda venida, o mañana, o dentro de 10 años, o dentro de 1000, no sabemos. Pero ¿cuándo tengo que estar? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. Eso es lo que Dios pide, que hoy y por la eternidad yo tenga el mismo carácter de Cristo Jesús. Mire, hermano, cuando hablan de la guerra del Armagedón, lo que tú me estás diciendo, la guerra durante 1000 días y que luego el sello, eso es pura especulación, eso es utilizar el libro del Apocalipsis muy mal, porque el libro de Apocalipsis nos enseña claramente que esas cosas escritas en ese libro eran para los primeros cristianos y que todo el Apocalipsis se cumplió, excepto lo que falta por el día del juicio final. Entonces, Es la hermano, segunda venida. exactamente, que es la segunda venida. Hermano, yo no sé por qué decimos, o perdón, por qué algunos dicen creer y confiar en Dios. Hablan de Dios como deberíamos hablar de Dios en el sentido de que Él es todopoderoso, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey. Hermano, ¿acaso Satanás podrá ser un digno rival del Señor? ¿Acaso tendrá siquiera el 50% del poder que tiene nuestro Dios? No, pero es que cuando Jesucristo, es tan absurdo lo que argumentan, que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él no tenía necesidad de nada, los demonios inmediatamente salían corriendo, no tuvo necesidad de nada, o sea, el mismo Satanás, pues que lo intentó, pues se veía hablándole con un respeto absoluto. No, o sea, pobrecitos, no, están completamente desubicados y están esperando algo que no va a pasar y que seguramente los va a coger fuera de base con nuestro Señor. Es tan insensato pensarlo, hermano, porque es una insensatez que el diablo pueda hacer una batalla contra Dios. Dios solamente hace como haría uno con dos deditos ¡pum! Y lo espanta. Ahora, si eso fuera verdad, lo que no saben las personas, en segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 4 nos dice dónde está Satanás y sus demonios. Porque dice la escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, sino que arrojándolos al tártaro, al abismo, los ha dejado en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio final, o sea, la segunda venida de Cristo. Allá están. Entonces, todo lo que hablen, todo lo que dicen es pura especulación y fantasía, e incluso, hermano, puro terrorismo espiritual. Por eso la necesidad de abrir nuestro entendimiento, de poder mirar las escrituras en el orden correcto, sin hacer aplicaciones que no están en ellas, hermano. Pedro se esforzó mucho por hacer eso, precisamente para que no nos dejáramos meter los dedos a la boca y confundir. Sí, el texto que ya leímos decía que es para despertar nuestro limpio entendimiento y hablan del mandamiento del Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere despertarnos el Señor? ¿Y qué va a pasar en esa segunda venida? Mira lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, no por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, una sola segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Es clarísimo el tema. Ya vino y murió por nuestros pecados. Su amor inmenso para salvar la humanidad. Listo, ya lo hizo. No lo va a hacer una segunda vez. La segunda vez viene por los suyos, no más, por los que realmente le esperan. Cuando dice lo que le esperan, no son los que creen, son los que le obedecen y han trabajado por exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor el Espíritu Santo. Mira, hermano, que esto de los que le esperan, sí que es interesante,
porque Él va a salvar a los que le esperan. El Señor no viene a salvar a los que crean en Él, sino a los que le esperan. Entonces, eso implica que para irse con el Señor deben estar vestidos espiritualmente de la manera adecuada como cuando uno lo está esperando. Usted me dice a mí, hermano Orlando, Carlos Julio, te voy a invitar a el Palacio de Nariño, el de Colombia, el de nosotros. Palacio Nariño. Usted es abogado y de pronto ha sido invitado a alguna actividad con el señor presidente y usted me dice, hermano, yo quiero que usted me acompañe para que vamos a predicarle al señor presidente de la República. Viene un helicóptero y vamos a ir al Palacio de Nariño. Entonces, cuando usted me dice y me dice que pasa en el transcurso del día, pues hermano, yo desde por la mañana muy temprano yo me alisto, me preparo, me baño, alisto mi mejor traje, una corbata, porque yo no puedo llegar en tenis, hermano, en jean roto y con una camiseta desteñida a la presencia del señor presidente, ¿o no? Sería Entonces, de mal recibo. exactamente, sería falta de toda la etiqueta y el protocolo porque no voy a ir al campo, sino voy a ir a donde está el señor presidente, al Palacio de Nariño. Si nosotros vamos a ir al Palacio de nuestro Dios, al Palacio de nuestro buen Padre Celestial, y yo debo estar esperando ese momento, pues entonces, número uno, tengo que haber sido reconciliado para que mis vestiduras sean lavadas en la sangre del Cordero y quede vestido de vestiduras blancas. Porque eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes son esos que están vestidos de vestiduras blancas? Son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Están preparados, estamos vestidos, estamos esperándolo, perseverando hasta último momento. Y en ese momento que venga el Señor por segunda vez, eso es lo que va a pasar. Ah, no, pero es que hay un rapto primero. Carreta, eso no es cierto. Ah, pero es que luego hay una batalla Armagedón, entonces vienen los ángeles y luego viene Cristo, cuarta vez. Luego vienen 7 años de no sé qué y él, o sea, es una cantidad de especulaciones. No, la Biblia solamente habla de 2 venidas. Ya vino la primera vez y la segunda vez, vuelvo y repito, como lo acabamos de leer, vendrá por segunda vez. Ese momento es el día del juicio final y ya no hay tiempo de llorar, como hizo un comentarista deportivo. Igualmente, la carta a la iglesia en Tesalónica, allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese momento pasará también eso, ya cesarán todas las cargas con este cuerpo, con las concupiscencias, con el pecado, porque nos va a dar el reposo eterno. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús desde el cielo con sus ángeles a recoger a los suyos, a recoger a su iglesia y hacer el juicio final, obviamente. Primera de Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, habla de aquel momento, habla de unos eventos que van a ser visibles por todos los seres humanos. Sí, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recordemos que la Biblia muchas veces habla de lenguaje figurado y por eso tengo que entenderlo, porque una forma como muy clara de saber qué va a pasar ese día. Sigue diciendo el texto, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ah, Entonces, sí ve que sí ve que sí hay arrebatamiento. Ay, ¿por qué decíamos que no? pero una sola vez y no es arrebatamiento para separar, digamos, de dejar unos aquí en la tierra y otros no. Nosotros tenemos que juntar los textos. Entonces, esta primera carta a los de Tesalónica, el apóstol Pablo le está diciendo, mire, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, con autoridad, y donde cuando dice y con trompeta de Dios, o sea, y todo mundo lo va a saber, va a venir, va a descender del cielo, y entonces va a haber resurrección de muertos. Luego nosotros, los que en ese momento, o sea, los que hayan vivido, cuando dicen nosotros, los que hemos vivido es por si el Señor llegaba en ese momento, pero podemos hablar en este momento. Nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán y los santos que estén vivos, o sea, aquellos que han obedecido a Dios
y han hecho su voluntad, serán juntados con esos resucitados y con nosotros para poder ir al cielo. Muy bien. Vamos a mirar un pasaje en el Evangelio de Juan, como para hacer una claridad respecto a la primera parte del versículo, el primer versículo, el 16, primera de Tesalonicenses 4:16, y vamos a ver el paralelo en Juan capítulo 5, porque en este pasaje nos dice que cuando Él venga va a haber trompeta de Dios, va a haber voz de arcángel, y habla de los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí ve que primero resucitan los muertos en Cristo y 7 años después o 1000 años después todos los malos. No. El tema de la resurrección, verso 28, nos dice la palabra a partir del 28 y 29. El Evangelio de Juan 5, 28 y 29 nos habla de eso que también sucederá en un mismo acontecimiento, que es el que está narrando aquí el apóstol Pablo, hermano Orlando. Dijo el Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos hablando entonces de un mismo acontecimiento. Totalmente, sí. De un mismo suceso. ¿Por qué sabemos que es de un mismo suceso, hermano? Que como dice el 28, nos da la respuesta, ¿verdad? Porque va a venir el momento. El 28, sí, correcto, sí. Sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es lo que está diciendo segunda de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en sí la resurrección, entonces, según este pasaje, dicho por nuestro Señor Jesucristo, será un mismo evento. Todos los que están en los sepulcros. Y entonces el Señor dice, los que hicieron lo bueno, pues van a recibir una cosa, y los que hicieron lo malo, pues recibirán la otra. Pero cuando Pablo en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, Pablo está enfocándose específicamente en los cristianos que murieron fielmente. Está ignorando a propósito los demás, porque obviamente también van a resucitar al mismo tiempo. Pero lo cierto es que primero hay una resurrección de todos. Y luego nosotros, como terminaste diciendo el versículo 17, pues vamos a ser arrebatados. No es el rapto, esto no es el rapto. Es sencillamente que necesitamos salir de este planeta. ¿Por qué tenemos que salir de aquí? ¿Por qué tenemos que ir a la presencia del Señor allá en el cielo o en las nubes? ¿Por qué? Porque todo esto se destruirá. Exactamente, porque como todo esto va a ser destruido, el juicio no va a ser en esto que está siendo destruido simultáneamente, sino que tenemos que ir allá. Ahora bien, ¿quiénes serán testigos de este asunto? Todo el mundo. Se lo preguntamos a Dios. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, es así y no es de otra manera. Así va a ser, sí. Y entonces, ¿qué más va a pasar en ese momento? Pues va a ser el juicio final, el juicio de las naciones, ¿sí? Seguramente, o vamos a dejar para que mañana hablemos de ese juicio final, cómo va a ser. Porque, queridos oyentes, todos nosotros demandamos justicia. La justicia sobre la maldad que está ocurriendo en esta tierra, los corruptos, los asesinos, todos los que afectan a los niños, los que afectan a las mujeres, los que matan hombres, los que roban, todos ellos van a tener justicia, como todos nosotros vamos a tener justicia, para bien o para mal. Si quieren, mañana nos acompañan y seguimos observando esto. Que tengan un lindo día. Así es, no se lo pierdan. El Señor les continúe bendiciendo.